teatro! ¡Vive el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, viva el teatro siempre. Exploto y estallo de alegría porque acá hay tanto talento, tanto. Los admiro, los respeto, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a empezar por Débora, porque Débora vino el lunes pasado de manera equivocada. Ok, por el error. Débora Zanoli, dije muy bien, Débora Zanoli. Muchas gracias por estar. Actriz, coreógrafa, ahora es actriz de La Voz también, me enteré. Sí, mira vos, sabes un montón. ¡Qué lindo! Felicitaciones. Bueno, vi ahí un videíto muy hermoso. Sí, soy egresada del ISER. Del ISER, exactamente. El año pasado hice la especialización. Sí. Felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, está acá Federico Olivera, actor, dramaturgo, músico. Bueno, el camino que tiene, ya todos lo conocen: cine, televisión, publicidad. Sí, porque empecé a trabajar desde muy chico. La verdad que por eso es que pude hacer todo eso. Sí, ya nos vas a contar. Bueno, vi tu obra que está todos los sábados, 19 horas, en el Portón de Sánchez, El fondo de la escena. Me encantó. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, es un disfrute, todo el público está ahí completando y vibrando con ustedes. Sí, la verdad que está buenísimo y también para nosotros está siendo muy gratificante poder hacer una segunda temporada, ¿no? Porque ya hicimos todo el año pasado. Nunca sabes en el teatro independiente, bueno, en cualquier proyecto de teatro, ¿no? Pero el teatro independiente que tiene un montón de condimentos y necesidades y hay que sostenerlo, digamos. Y es un equipo grande que también tienen otras actores, cosas, ¿no? Claro, y tienen otras obras, claro, o están filmando algo, y en este caso, bueno, pudimos concretar una segunda temporada. Viva el teatro siempre. Viva el teatro. Ignacio Sánchez Mestre, pero actor, dramaturgo, director. Brilla tu obra, que empezó en el Sarmiento. Bueno, todos estos artistas que están acá, lo digo así en general, premiados, nominados, reconocidos. No voy a decir de cada uno porque si no, no terminamos más. Necesito 7 horas de programa. Bueno, qué hermosa la hora para partir. Qué lencazo, un disfrute total. Sí, estamos contentos. Volvemos mañana, así que eso. Mañana previo. En el Galpón de Guevara, 20 horas. Sí. ¿Las entradas por Alternativa Teatral y en el teatro también? En el teatro también. Bueno, exacto. No se la pueden perder, la van a disfrutar muchísimo. Esta cosa de los velorios, la muerte, ese fantasma ya nos vas a contar. Dale. Y es súper singular la poética que construís y me atrae mucho la poética que usás ya en los ensayos. Así que nos vas a contar. Ahí ya se construye un mundo en los ensayos. Ok, dale. Y otro señor que explora, investiga, que empezó de muy chico también, brillando en comedias musicales, también muy reconocido. La obra es... ¿Eh? Muy estudiada. Sí, a ver, vos cuando habla él, ahí le vengo acá. prestamos. Okay, hola. Eso. Sí, me sorprende, tenés como toda la información de los inicios. Bueno, porque amo lo que hago y amo a mis pares, así que, bueno, qué hermoso. Qué bueno, gracias. Pero esto no es casual, porque siempre digo lo mismo. Yo me empiezo a enterar y a profundizar cuando, bueno, ya tengo armado, construyo poética también con el programa, y empiezan las asociaciones, ¿no? El cine, en tu obra, en la obra de él, ya vamos a hablar. Fede, como dijiste recién, empezaste de muy chico. Uh-huh. Qué hermoso esto de tu mamá Teresa, contanos,
tu hermano, empezaste muy chico a estudiar teatro, el Caballero Rojo y el enmascarado Yo meteoro. quería ser el Caballero Rojo. Ahí empezaste a ficcionar. En realidad todo lo hago para en algún momento hacer del Caballero Rojo. Pero sí, bueno, porque Titanes en el ring tenía eso, tenía como esa cosa del rol, ¿no? Y con mi hermano jugábamos a eso, nos matábamos, nos cagábamos a trompadas. Imagino. Siempre me ganaba él, mi hermano es más grande que yo, no solo en edad, sino en tamaño. Ah, Y bueno, nada, eso es como un recuerdo, lo del Caballero Rojo. y también de muy chico, contá un poquito por qué eras tan asiduo del Teatro San Martín, del IF. Sí, porque yo empecé a estudiar actuación de chico en el estudio de Alejandra La Agüero. Agüero, Sí, en Andamio 90. No se llamaba Andamio 90 en esa época. Yo vivía en San Cristóbal, después me mudé a Constitución y iba solo al teatro desde muy chico porque el 102 iba por Luisa Espeña, después iba por Paraná y yo me podía bajar ahí. Entonces mi vieja me dejó ir a estudiar ahí desde los 8 años. Y a los 9 años, Alejandra Agüero, bueno, me tomó una prueba, igualmente me veía ahí en las clases, hice una obra que se llamó Escenas de la Calle, una obra de Elmer Rice, que la dirigió Alejandra Agüero, y bueno, y ahí trabajé con Juana Hidalgo, Hugo Soto, Graciela Araujo, Osvaldo Bonet. ¿Qué? Y bueno, de alguna manera eso fue como, así arrancó todo. ¿Qué semilla fértil? Sí, sí, y Qué al mismo maravilla. tiempo muy exigente, porque bueno, un nene de 9 años haciendo funciones todas las noches, plena dictadura, eso también era como Bravo. un tema, sí. Y me acuerdo que todos mis compañeros tenían que tener el pelo corto, porque en la dictadura, bueno, Sí. tenían que tener el pelo corto. En la obra de teatro, mi personaje tenía el pelo largo y a mí me dejaban tener el pelo largo por la obra, tenía como una autorización firmada por el teatro. Qué tremendo, ¿no? Sí, una cosa, y me dejaban dormir en clase, cosas así. O sea, tuve mis bonus, Claro, te mis mimaban un beneficios. poco. Claro, sí. Y también muy chico esa primera película que fue un punto Sí. de inflexión que no pudiste ver cuando se estrenó por el mismo Mirá, tema. sos tremenda, ¿sabes? A ver, los contá. carpetazos que está Carpetazo, tirando. tira carpetazo. Tremendo. Ay, Claro, porque yo hice una película a los 11 años Sí. que dirigió Juan José Jusid. Se llama Espérame Mucho y tiene un par de escenas, una un poco erótica, entre comillas. Pero para ellos ya era... Sí, bueno, nada, mi personaje tiene un encuentro sexual con Mimi Pons, que es la hermana de Norma Pons. Sí. Y eso hizo que la película sea prohibida para menores de 18, pero yo había filmado esa escena, no sé qué, eso era Sí. gracioso. Entonces no me dejaron entrar en el estreno. Yo fui al estreno, porque tampoco sabíamos que iba a pasar eso. Pero cuando llegamos no Ay, nos dejaron entrar. qué tristeza. Sí, como una frustración, pero al mismo tiempo me genera como, no sé, algo real. No sé, yo tuve esa percepción en ese momento, teniendo 12 años, como que, mira esto cómo es, ¿no? Como Qué realidad, y además me dedico a la ficción. y también como ese paralelismo entre lo que es lo ficcional Claro. y lo real, ¿no? Como y obviamente, aunque parece una frase hecha, pero no deja de ser menos cierta, es un refugio el arte, la ficción, la actuación, la música, y yo lo viví en el cuerpo, Y claro. con esa experiencia. Todo lo vivimos en el cuerpo, por eso viva el teatro, viva la cultura y quienes nos gobiernan a despertar. Débora, qué maravilloso todo tu camino, Ana Frenkel, que fue un punto de inflexión en tu vida, esto de descubrirte como una actriz que trascendía el texto. Contanos un poquito eso, ¿no? Como de chica te habrá gustado mucho también la actividad física, porque estar en la guarda, fuerza bruta. Ese fue un descubrimiento más eso, de grande. Más de ver grande, ya sé, espectáculos, pero de sí. chiquita. Sí, siempre fui muy deportista. Yo recuerdo de chiquita me gustaba mucho Festilindo y tenía una compañera, colega con la que grabábamos videos y los mandábamos. Fue como, pero hasta grande, o sea, hasta los 12 años mandábamos todo el tiempo.
Pero bueno, la verdad que yo era la tercera hija de una familia de clase media y sí, hacía deporte. La verdad que nunca hice nada artístico. Y recién en el secundario o sea, yo iba a estudiar psicología y, no sé, casualmente empecé por unas amigas un curso de teatro y enloquecí. Y dije, me voy a estudiar esto, yo soy de la Patagonia, soy del sur y me vine a hacer el conservatorio. O sea, hice los ingresos a ambos conservatorios en ese momento, que era la EMAD y la ENAD. Y entonces yo hice la carrera, ¿viste? Los 5 años de formación. Y bueno, y ahí me fui encontrando, bueno, con toda la actividad. Y bueno, y con no sé, caí en esta capital teatral donde hay tantas... Tuviste grandes maestros y fuiste dirigido maestros. por grandes directores también. Sí, bueno, y eso, ahí encontré, bueno, no sé, a Rafa Spregelburg, que fue con el que hice yo mi residencia, y después Ana Frenkel, ir a ver cosas, y ahí empecé como a diversificarme y a ser, bueno, la actriz que soy ahora, que es eso, un poco física. O sea, vi en su momento El Descueve y esa poética me voló la cabeza. Entonces empecé a entrenar con ella y después fui a ver Villa Villa y también dije, wow, este espectáculo que era como muy parecido a un recital de rock. Y fui a una audición y quedé y estuve Con 3 todas años las viajando. sensaciones explotadas Sí, ahí. salvaje, era como tribal, hermoso. Así que bueno, siempre fui como muy curiosa y esa curiosidad me ha llevado, bueno, a hacer eso, un montón de cosas alrededor de la actuación, digamos. Bueno, y ahora nos vas a hablar dentro de un ratito de la obra que estás haciendo, en donde pones el cuerpo, se fusionan lenguajes. Es hermosísima, yo la vi en la Carpintería y ahora en el teatro, en el Camarín. En el Camarín de las Musas. Decí cómo se llama y con quién está allá. Bueno, se llama Entre tus siestas, es una obra que escribió Brenda Howling, que también dirige ella, es una tríada de dirección. Directores. Dirige también Santiago Sui, Flor Micha y bueno, comparto escena con el gran Martín Techi. Brenda ya estuvo aquí cuando estuvieron en la Carpintería. Me encanta ver la misma obra en los distintos espacios porque todo cambia, así que capaz que me vuelvo al Galpón de Guevara. Ya nos vas a hablar esa obra. Recién Ignacio contaba a Débora que hizo el conservatorio. Y sí, te escuché decir por ahí, yo no pude entrar y por suerte, y es maravilloso tu camino, es decir, No, sos pero de por esas... suerte no dije, o sí. Bueno, no. Viste que a veces escriben cualquier cosa, se te escapó, Ojo que tiene todas las cartas. No, porque a veces lo que pasa que está bueno salir del esquema si uno es un autodidacta y demás, ¿no? No quiere decir que no son lugares de muy buena formación. Pero esto que de San Juan... Te fuiste a Córdoba y sí. México, un punto de inflexión. ¿Contá vos mejor? Sí, yo estudié, otra cosa, publicidad, porque quería ser diseñador gráfico y soy daltónico, entonces me dijeron, no vas a poder. Y me dijeron, esto es medio parecido. Y me gustó, me iba bien, pero después llegó como un momento de crisis en México que dije, che, no quiero gastar tiempo como pensando ideas para vender un jabón. Prefiero actuar, que es algo que hacía desde muy chiquito en San Juan, y volví medio decidido a abandonar eso y me instalé en Buenos Aires para probar. Y cuando llegué a Buenos Aires, medio que me metí en muchas escuelas al mismo tiempo, tipo Augusto Fernández, Nora Mosenko, Gabriela Iskovich, y después con el tiempo me sentí muy afín con Nora Mosenko, que es con quien me formé y siento que fue como mi maestra. Y fue la que te dijo que tenías que escribir. Sí, en un momento ella me dijo, hay algo de tus textos que estaría bueno que los escribas, fíjate. Y ahí intenté entrar al EMAD, como contaste, 2 veces. Encima abrían cada 2 años, entonces claro, era peor. Cuando no entrabas era mucha la frustración, pero seguí intentando y mientras tanto... hacía un taller de dramaturgia con Ariel Farase, que siento que también es como mi maestro en dramaturgia, y fui a su taller a escribir y después fue una prueba lo de dirigir. O sea, mi primera obra la escribí ahí, dije, ahora voy a probar dirigirla, y ahí arranqué, como fue todo como de la actuación a la escritura y de la escritura a la dirección, pero no estaba tan planeado, se fue dando. Te hago una pregunta introductoria para después que hables de esta obra para partir. ¿Así que de chiquito ibas a muchos velorios?
Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? No, los velorios me llaman mucho la atención y en San Juan son todos en el mismo lugar, tipo la cochería San José en la calle Salta. Entonces, la gente se muere y van todos ahí. Pero sí, se ve que me acompañaba, no sé, a mi familia a los velorios y son un lugar que me llaman la atención. Pero bueno, tampoco lo tenía tan planeado cuando estaba escribiendo para partir que era casi un velorio. O sea, en un momento... Investigaste mucho sobre el suicidio. Sí, investigué mucho sobre el suicidio y empecé a acumular material y en un momento Cintia Edul estaba como leyéndome el material y me dijo, para vos quién es o sea, ¿dónde está el punto de vista en la obra? Y le dije, creo que en el padre. Y el padre estaba ahí en todas las escenas, estaba muerto. Y de repente eso fue como el momento que descubrí que la voz del padre se iba a meter en todos los personajes y fue casi también ir descubriéndolo. Yo cuando escribo tampoco sé qué estoy escribiendo ni qué estoy haciendo. Bueno, pero por supuesto que tu camino es increíble porque no solamente con la juventud que tenés, dirigiste en el Cervantes a la Mirta Busnelli, como Busnelli, decimos nosotros, hermosa, talentosísima. Sí. Después en el Sarmiento, ya nos vas a contar. Y ahora que dijiste de Cintia, decir que sos uno de los fundadores del Club Paraíso. Sí. Enorme, que han crecido y es maravilloso lo que hacen. Está bueno, estamos re contentos. Bueno, obviamente es un momento muy difícil como para la cultura en general y para los que nos dedicamos a esto. Entonces cobra mucho más valor que podamos sostener un club así como producir distintos artistas, artistas de acá, algunos de afuera cuando se puede. Y sostener una programación que nosotros admiramos, como que eso está buenísimo. Y también hay algo que se genera que tiene que ver con lugares de comunidad, como hay algo más horizontal de compartir, debatir, charlas. Bueno, la semana pasada hicimos un karaoke, Débora estuvo, cantó. Bárbaro Paraíso Club y el karaoke. Sí, creció un montón. El karaoke fue increíble. No, y está maravilloso que los mismos socios dan lugar a que se puedan producir las obras, ¿no? Y sí, a través de una membresía. Sí, que decía pagar en Instagram para que se comunique. Paraíso Club, Sí. lo van a encontrar en Instagram. Decía esto de pagar, que te dejo No, terminar. es pagar una entrada por adelantado, que para nosotros es mucho más que una entrada. Digo, el valor de la membresía es casi 16.500 por mes y eso a nosotros nos permite producir todas las obras del año que viene. Digo, como que en agosto ya tenemos la programación del año que viene. Sí, es maravilloso lo que muy... hacen, creció un montón. Sí. Y esto, ¿no? Del permiso de explorar, investigar, que aparezcan nuevos Excelente. artistas. Sí. Sí, y además como que vincula más la actividad, le da una continuidad entre los artistas y también el público, ¿no? Como, sí, está como re que bueno. El público sea parte también. Sí, compromete, de alguna claro, manera. está buenísimo. Sí. Eso, porque es algo que se siente cuando uno Sí, pone mucho más que en algo Buenos como- Aires el público, es como el público teatral, viste que siempre se dice, che, que mucha gente que va al teatro en Buenos Aires es como de alguna manera decirles, che, esto es para ustedes también lo Exacto, pueden ahí va. producir. Exacto. Sí. Depende de ustedes. Es increíble trabajo y bueno, felicitaciones. Ya sos el Gracias. tercer integrante De fundador Paraíso, que bien. estuvo acá. Le prestamos a Valentino. Valentino, por favor, contá, bueno, ya tu grupo La Brusca quiero que lo menciones. Yo quiero mucho Casa Teatro Estudio, que Martín Flores Cárdenas les da mucho espacio, incluso participa para estas investigaciones. Es muy lindo cómo conociste, cómo armaste ese grupo, cuál fue el objetivo y así después vamos a llegar a Plot. Bueno, sí. Yo tengo un grupo, una compañía que se llama Compañía La Brusca. Es un grupo que surge, supongo, como surgen los grupos, que es medio, o como, no sé, como las bandas deben surgir de forma parecida, imagino, que es medio sin querer. Yo los conocía a cada uno de los chicos del grupo de lados distintos, con algunos había actuado, con otros había compartido espacios de formación y bueno, y un poco... Bueno, con uno de los chicos compartimos un proceso de ensayos de una obra que se ensayó 4 años y nunca se estrenó, como bueno, esas cosas, como esa gente que uno va conociendo en el teatro en un punto. Y bueno, a raíz de que yo
venía hace bastantes años escribiendo, pero nunca había terminado una obra y en un punto, antes, en mi último año de la secundaria, estaba finalmente terminando un primer borrador de una obra. Tenía 4 personajes y bueno, no sé, me parecía que tenían que ser ellos, entonces los acerqué y le dije, no sé, me gustaría que hagamos esto. Fue justo antes de la pandemia, fue a final del 2019. Íbamos a empezar a ensayarla en el 2020. Y un poco a partir de ese impulso fue como decir, bueno, no sé, lo mandamos a la convocatoria de óperas primas que antes existía en el Rojas. Después la convocatoria no existió más, vino la pandemia, como que todo esa idea que teníamos en un principio se cayó, pero bueno, siguió como ese impulso latente de, bueno, cuando podamos, la vamos a hacer. Y bueno, después terminamos haciendo otra obra antes, pensando como, no sé, en el régimen que había de público en la pandemia, que tenía que ser menos gente. Pensamos en una obra que era como una suerte de site specific, donde la gente iba recorriendo un espacio. Y llamamos a otros actores que se sumaron. Y bueno, y ahí un poco nos conocimos, empezamos a trabajar juntos. Y finalmente esa obra que yo tenía escrita la terminamos haciendo al año siguiente. O sea, fue nuestra segunda obra como grupo. Y bueno, y ahora en Casa Teatro Estudio está Casual de Noche los sábados a las 23 horas, que es el tercer montaje del grupo. Y bueno, y este año vamos a hacer una apertura del que será, hipotéticamente, ya el año que viene, el 4º montaje en Art House, en un ciclo. Otro espacio maravilloso también que da lugar a la exploración y sostienen y trabajan también con Paraíso Club y otras comunidades. Qué interesante esto de Plot. Y viste que dicen que es teatro de tesis. Cruzar la... dicen. Ya dirás vos. Esto de cruzar, ¿no? La ficción y de plantearse y explorar. Muy rico esto que decís, ¿no? Que uno cuando piensa, vive, es como en el cine, por fragmentos. Entonces, un poco te permitiste investigar eso, ¿no? ¿Hasta qué punto la ficción dentro de una caja negra? A ver, contá un poquito el camino. Bueno, Plot en un punto es una obra que también creo que la empecé a escribir, es uno de esos tantos proyectos que habían quedado por la mitad antes de terminar esa primera obra con la que se armó el grupo. Y era un proyecto que tenía muy, muy cajoneado, no sé, sí, la habré empezado a escribir, no sé, como te dijera, a los 16. Tenía las primeras 2 escenas, sabía que estaba en ese momento. Ahora tengo 23, pasó tiempo ya, pasó. Y tenía esas primeras escenas de la obra casi tal cual como están ahora. Y después no sabía bien cómo encauzar todo lo otro, que en un punto era la irrupción. Ya tenía la irrupción, pero no sabía qué pasaba después, cómo organizar eso. Todo me era bastante... Irrumpe una banda de cineastas en una casa. En una casa, sí. Bueno, esa banda de cineastas que irrumpía, yo no entendía bien qué hacer con eso. Era un poco un misterio. Qué hacer con el verosímil, cómo hacer que eso sea posible, de qué manera se articulaba con lo otro, de qué manera esas dos cosas que estaban en fricción podían de alguna manera unirse. Y bueno, un poco creo que fue el tiempo también, el también haber pasado por muchos otros espacios de formación y demás, y finalmente en la pandemia siempre había tenido las ganas de retomar ese proyecto y lo pude terminar de escribir. Yo en ese momento hacía 2 talleres, entonces como que lo iba llevando a 2 talleres, medio a 2 puntas, y un poco en ese estímulo de todo el tiempo estar escribiendo y tener tiempo para hacerlo, finalmente ahí la terminé. Y una vez que la tenía terminada dije, bueno, esta es una obra que yo no puedo hacer con mi grupo. Los actores no les dan las edades. Claro. Porque todos tienen 24, 23 también. Entonces era como, bueno, ¿qué hago? Necesito encontrar actores que puedan hacer esto. Entonces, bueno, ahí empezó un poco la idea de decir, bueno, voy a empezar a pensar de acá, esto fue creo en el 2021, ahí empecé como a decir, bueno, a ver, ¿quién lo podría hacer? Y bueno, y así un poco fui armando el elenco, se fui acercando a distinta gente que conocía a través de otras personas, gente que fui conociendo, no sé, a Valeria Correa la conocí grabando algo. Y das clases con ella también. Ahora damos clases juntos. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque quiero decir que la obra todo el tiempo tiene tensión, te sorprende y nada es caprichoso, porque a veces pasa que una obra tiene cosas que sorprenden y te das cuenta que son ideas, algo caprichoso. Esto no, cierra perfecto. Es me alegra. La historia real de esta pareja y la de la ficción
y además me parece que ahí detrás de eso hay mucho subtexto que tiene que ver, ¿no?, con el medio audiovisual, cómo se cuida a la gente y demás. Federico, vamos a escuchar algo cortito de alternativa teatral, que creo que las Marul dan un taller. Dale. Y después empezamos con el fondo de la escena. Dale. Hola, somos Paula Marul y María Marul y queremos invitarlos a una clase magistral en alternativa. Los esperamos el sábado 26 de abril a las 11 horas en este encuentro virtual titulado La obra que hay en mí, donde van a obtener herramientas para poder sacar y explorar su propia voz creativa, su universo personal, para descubrir la obra que hay en ustedes. Los esperamos. Bueno, muchas gracias. Federico, qué genial esto, ¿no? De un caso real, ya vas a contar vos de qué va la obra, porque también quiero que cuentes lo que se puede contar. Uh-huh. Y donde hay una espera por algo determinado que ya nos vas a decir. Y después hay todo se pone en el cuerpo, hay acción, no quedás afuera como espectador, te emocionás, también te reís ante el dolor, y acá otra vez el cine dentro del teatro. Uh-huh. Y esos maravillosos biombos que creo, si no me equivoco, que por un lado la situación poderosa de la enfermedad de tu papá que nos vas a compartir, pero a su vez, cuando fuiste asistente, esas cajas de telgopor con papel manteca y la luz difusa. Sí, mirá, qué gracioso, cuánto que sabes. Increíble. Bueno, sí, empiezo por las cajas de telgopor, que me pareció lo más divertido. Sí, porque es algo que se usa en cine para que la luz sea más suave. Y yo empecé a trabajar en cine, bueno, hice cine de chico como actor, pero después trabajé como asistente de dirección en cine publicitario durante un tiempo, porque yo hice el ENERC. Claro, sí. La formación en el ENERC. Y se usaba mucho armar cajas de telgopor con varios papeles vegetales, en principio uno, y así se iban agregando según cuán difusa se necesitaba la luz, ¿no? Y a mí siempre, no sé, me llamó la atención eso. Y acá, acá escénicamente, como es esta sala de espera en este sanatorio, en principio apareció un biombo como idea, lo empezamos a usar, y empecé a ver algo de que se podían replicar esos biombos, que podía estar lleno de biombos. Y me acordé de las cajas de telgopor, y que siempre vos ibas a hacer una escena y te ponían al lado una caja de telgopor con los papeles vegetales. Eso era un clásico en el cine publicitario. Y acá veía como que eso podía pasar también con esto del rodaje, porque le alquilan los biombos a la gente que está filmando ahí, entonces empiezan a aparecer cada vez más biombos. Porque es un sanatorio desmantelado. Sí, contamos. Sí, es un sanatorio que se está desmantelando porque, bueno, la crisis económica, y la enfermera que está a cargo de ese piso empieza a alquilar ese piso para un rodaje. Pero, contrariamente a Plot, esto es como el afuera, digamos, es como lo que no es como la parte que no es dentro del rodaje, sino que es el atrás. Detrás. Por eso se llama el fondo de la escena. Y ese personaje omnipresente, esa madre. Y hay una madre internada. O sea, siempre es algo es como la fuera de escena. Uh-huh. Y la obra transcurre en eso, que están todos mirando hacia otro lugar, ¿no? Y aparece ahí un poco la idea de lo aspiracional, eso de querer estar ahí donde está pasando y sucediendo algo. De hecho, también la donación de este órgano, de un riñón, que ellos están ahí porque están viendo quién es el que es compatible para donarle el riñón, también están como esperando algo de la afuera, ¿no? Y bueno, entonces los biombos empezaron a jugar como un personaje más. Son un personaje. Son el vínculo entre la sala de espera y el rodaje. Ahí se ve un poco ese puente, ¿no? Entre lo que está sucediendo, bueno, están esperando en un sanatorio, pero al mismo tiempo hay un rodaje
que pide cambios de biombo, cambios de posición, y ellos empiezan involuntariamente, en principio, a trabajar como extras, como, bueno, ponete más para allá, los empiezan a correr y después quieren estar en la película. Te hago 2 preguntas. Una con respecto al arco de transformación de los personajes, especialmente lo de las hermanas, ese mundo femenino que también se plantea el mundo masculino dentro de esa familia. Esas hermanas que, descubren cosas de sí mismas a partir de esta situación límite. Y esto, ¿no? Cuando empezaste a escribir esa imagen potente, pero a su vez esto que te tocó vivir con lo de tu papá y que se te cruzaban estos 2 mundos y fueron a parar en la escritura, que después, por supuesto, fue ficcional, ¿no? Contá un poquito, compartilo. La imagen es muy femenina, la obra, y de alguna manera el mundo masculino está contado por la ausencia, ¿no? De hecho, hay uno de los personajes que es la pareja, varón, pareja del personaje que hace Fernanda Fer Berco, que en un momento lo llaman del rodaje porque tiene continuidad y le dice, bueno, vos tenés que venir porque ya apareciste, tenés que estar en la escena, y van a traer el parte médico y le van a decir quién es el parte médico y también le van a dar la data de quién tiene posibilidades de donar el riñón, y ella le reclama, bueno, quédate, y él le dice, me voy, pero estoy. Como esa cosa de satelital que tiene a veces el rol masculino en la cosa familiar, donde como, bueno, ustedes van a arreglarse, cuentan conmigo, pero se va y no está. Yo tengo como algo ahí inconsciente, se ve que como esa imagen como paterna, donde que es como una presencia tácita, pero que no pone el cuerpo, y que la que pone el cuerpo es la mujer. Eso está en la obra. Y vos pusiste mucho el cuerpo acompañando a tu papá y eso te dio a conocer, ¿no? A estos personajes, y tu alter ego se empezó a multiplicar. Me causa gracia como por lo que sabes. No, porque lo cuento así brevemente, mi viejo tiene un trasplante de riñón. Entonces yo me fui agarrando de eso para empezar a armar secuencias, escenas, ¿no? Que no estaban articuladas, en principio eran cosas todas inconexas. Pero bueno, en todas esas cosas que yo fui sintiendo en el acompañamiento para la diálisis y después el trasplante, yo lo fui poniendo en personajes. Empecé como a tratar de alejarlos de mí, porque me empezaba a acotar que un solo personaje solo atraviese por la bronca, el miedo, las ganas de ayudar, la impotencia. Entonces acá está en cada personaje representado ese estado anímico que serían mis partes divididas en personajes. Y bueno, nada, yo pasé por muchos estados. Por suerte mi viejo ya tiene 10 años de trasplantado, pero bueno, no es fácil la sobrevida del trasplante. Me imagino. Donde no queda afuera es el hombre que también pasa el puerperio. Contá esto porque es muy singular cómo se armó el grupo. Bueno, es fantástico. Sí, recién lo escuchaba un poco a Fede hablar eso y me acordaba un poco de nuestra obra. Nuestra obra es la historia de una pareja y la llegada de un niño a esa pareja. Y habla eso del puerperio de una mujer, pero también, o sea, de lo que le pasa al hombre, y es como el lado B de la mujer y del hombre también, de cómo vive esa pareja. Sí, lo sabrás, Ignacio. Bueno, sí, acá salvo Valen, ¿no? Somos todos mapadres, atravesadísimos por esa experiencia. Y sí, eso, bueno, también eso, incorporar la mirada del hombre, lo que le sucede también al hombre, porque bueno, hay, por suerte, ahora un montón de material, ¿no? Más sobre puerperio y que ayuda, ¿no? Muchísimo. Nosotros, bueno, a la salida, contamos eso con muchas mujeres que nos agradecen, ¿no? Por no sentirse tan solas en esto que les pasa, pero también muchos hombres que dicen gracias por esto que sucede acá en la obra. Yo te comenté que la primera vez que la vi fui con una amiga, una señora ginecóloga, que su marido fue ginecólogo y obstetra y después cambió la especialidad y es médico psicoanalista.
y ella le gustó tanto que después lo mandó a él, que también quedó encantado con la obra. Comenta el cruce de lenguajes, cómo fue esa búsqueda, porque hay canto, hay cuerpo, el cuerpo habla. Sí, es un poco la necesidad texto. de contar justamente situaciones que a veces con la palabra no alcanza, ¿no? Como esa sensación de necesitar de otras poéticas. Porque bueno, tanto la maternidad como la paternidad, digamos, son situaciones esos que atraviesan y que por momentos eso, digamos, necesitas más de una manera para expresarlos. Entonces, bueno, en su momento me hizo llegar esta obra Brenda, que tenía escrita y había muchas escenas físicas escritas Ella te para dice que investigar. te regaló un auto. Yo le dije que Vos le yo sentía dijiste. que era una obra muy para mí, digamos, porque veía, o sea, una obra que está atravesada por el humor, digamos, sobre todo tamizado por el humor, ¿no? Es muy sensible, pero a la vez muy, muy graciosa. Y entonces sentía que era como para mí, me la había escrito para mí y dije, gracias, me regalaste eso, como la sensación, me regalaste un auto para pilotear ahora. Bueno, por esta cosa de actuar, bailar, cantar. Y bueno, y después llegó este compañero también, Martín, que también maneja Martín muy Techín. bien todas esas zonas sensibles y el humor lo maneja así, bárbaro. Sí, sí. Qué bueno. Y también todo el equipo, ¿no? Pasando la misma situación. Sí, todos, exactamente. Bueno, la Incluso obra los tiene ensayos. como la obra paralela que es, digamos, todos los ensayos, todo lo desopilante que era coincidir estas 5 personas en eso, ensayar. Bueno, no encuentro mi placa del bruxismo, está entre los legos de mi hijo. Estamos, La este tiene niñera que no fiebre, llegó. esta no llega, se me rompió el auto porque lo dejé esperando a tal, lo dejé con las balizas y se me quedó sin batería. O sea, todo era como todo el tiempo era material para la obra, pues estábamos todos atravesados, somos todos mapadres. Entonces, eso, digamos, siempre estaba también la obra paralela que eran nuestras vidas, intentando armar esta obra. Bueno, nombra por favor el equipo, repetí el horario, días. Central. Bueno, el equipo está, hablé, digamos, la obra está escrita por Brenda Howling, dirigida también por ella, por Flor Micha, que se encarga también de la parte coreográfica y de la dirección de objetos, que también la obra anda por ahí. Tienen vida esos objetos, es increíble. Y la dramaturgia también de la escenografía. Sí, exacto. Sí, tenemos ahí como un concepto como de isla y algunos objetos que se mueven y forman otras cosas. También, bueno, me recordaba ahí lo que vos decías, hay como unos trastos también. Bueno, Marcos Murano es nuestro escenógrafo. Santiago Sui es el tercer director. Y después tenemos a Martín Techín y nuestro asistente Luna Cabuti, y la música es de Juan Barone. Muy bien. ¿Y la prensa? Nombramos la prensa. Sí, Octavia, María Eugenia. Y bueno, van los domingos 17 horas en el Camarín de las Musas. Exacto. Ahí a metros de Avenida Córdoba, Mario Bravo y Córdoba. Ignacio, ella habló de la voz, que a veces no alcanza, ¿no? La palabra, el texto, y en tu búsqueda y en tu exploración es maravilloso este trabajo de la voz, que incluso, corregime si me equivoco, como que también cuando hiciste esa primera audición buscaste por la voz, ¿no? Y este padre que habla por los... ¡Ay, decilo vos! Sí, es verdad que cuando empecé a armar el equipo, medio que me empecé a acercar a actrices y actores por las voces, como que sentía que era una obra que tenía que ver con la voz en sí, entonces me parecía bastante importante eso. Después yo en su momento le empiezo a dar importancia a cosas muy chiquitas que me pasan a mí en la vida, que tienen que ver con coincidencias y cosas así, como que en un momento Luciano Suardi era el padre, que ahora lo reemplaza Walter Jacob, y en un momento Luciano se sentó al lado mío, yo venía pensando en él, y me dijo, ¿en qué estás? Y le dije, y ahí armando algo, no sé qué, vos, en nada, bueno, no sé qué, y dije, ya me preguntó, quizás es él, y después voy a otro lugar ese mismo día y me dicen, ¿cuándo cumplís años? El 11 de octubre, igual que Suardi. Me dijeron, el universo, la red de los dije, bueno, mensajes. está bien, tiene que ser Suardi. Y después... Es muy linda la nada. anécdota cuando le mandaron el texto y vos le mandaste un mensaje rápido. Contá Claro, por porque qué. el texto está... el personaje del padre no tiene un personaje que tenga voz, sino que en un momento los personajes son atravesados por la voz del padre
Entonces el texto está escrito de una manera que cuando el texto está en negrita, esa voz, eso lo dice el padre. Y cuando el texto está sin normal, no. Es la voz de cada personaje. Pero a través del otro. Claro, es eso. Es como que los actores hacen lip sync y el padre les pone la voz. Así que sí, yo también en ese momento cuando la estaba escribiendo vi una película que me gustaba mucho que se llama Anomalisa. Anomalisa. Y que está en la obra también, como que arranca la madre diciendo que vieron esa película y en la película pasa algo también con las voces, que en un momento todos tienen como la misma voz y me parecía como un homenaje, como que la obra tenga algo del espíritu de esa película, que no tiene nada que ver, pero algo como de eso trasladarlo. Sí. Es muy interesante también cómo ocupas el espacio y cómo incorporás ya desde los ensayos a todo el equipo. Y esto, ¿no? De la playa nudista, de que siempre te gustó ir al mar o iban de vacaciones a Mar del Plata, a Chile. Y esta playa nudista tiene un nombre de un pueblito que, por nada supuesto, que ver, nada un pueblo que de ver. San Juan. Estas Sí. cruces. Un pueblo de San Juan que no hay nada, hay solamente un río y 2 o 3 casitas que se llama La Majadita. Sí, hay algo de San Juan que siempre aparece en mis obras, pero porque soy de ahí y porque me aparece cuando estoy escribiendo, pero me parecía bueno que el lugar no haga referencia a un lugar posible, sino que sea casi una mezcla de distintos lugares, entonces por eso apareció eso. Y lo de la playa nudista no sé bien cómo sucedió, pero en un momento llegó y se instaló y era una playa nudista. Ahora con Walter, que estamos hablando mucho sobre la obra, me dice que él sostiene que el padre no era nudista y me parece buena la teoría, como que el padre tenía esa casa en esa playa y en algún momento se transformó en una playa nudista, pero no. Contá que es muy interesante, si bien la obra no habla del suicidio específicamente, ¿por qué te atrajo esa novela de Levé que leíste? Y también esto, ¿no? De alguien que preparó su velorio, pareciera. Decí lo que se pueda vos. Sí, o sea, yo estaba bastante interesado por el suicidio y leí muchas cosas distintas y me parecía que era como un punto para arrancar la escritura. Y la obra, digo, hay algo del suicidio que está todo el tiempo presente, pero no tenía ganas de tomar partido y ni de dar una clase sobre el suicidio, sino más bien ver qué pasa con los que quedan vivos cuando alguien decide sacarse la vida, como las preguntas que pueden llegar y las cosas que son inentendibles. Y nada, es una decisión, como que la obra todo el tiempo trata de mostrar cómo cada personaje arma alguna posible explicación por lo que acaba de pasar. Así que eso. Después nada, sucede que va gente a la que se suicidó personas que querían mucho y quedan muy conmovidas y dicen como algo de que hay algo muy respetuoso con el tema y yo eso tampoco estaba planeado, era como simplemente como era un tema que leí mucho y que investigué un montón, tampoco quería tomar un partido con eso, sino más bien ponerlo en los personajes de afuera. Pero bueno, pasó lo que pasó. Nombrar al elenco, por favor, y los Sí. días de función, las entradas, todo esto. Walter Jacob, Mónica Rayola, Mara Bestelli, Pilar Mestre, Sofía Saborido, Daniela Korowski y Andy Prus. Y estamos los martes En a el las Galpón. 20 en el Galpón de Guevara. Por Alternativa Teatral las entradas o en el mismo espacio. Y queda Guevara 326. Sí. Ahí está. Valentino, contá un poco esto cómo construiste y esas decisiones, porque ahí hay decisiones muy arriesgadas. Tenés una poética muy arriesgada, decisiones muy arriesgadas que tienen que ver con el lenguaje que fusionás del teatro, del cine. Bueno, contanos un poquito esto y nombrar el elenco. Bueno, cuando arranqué un poco a escribir la obra, esto no era un poco un misterio, no sabía bien por qué. Creo que durante todo el proceso de escritura no me preguntaba por qué cine, por qué teatro, por qué ese cruce que aparece en Plot. Y después creo que con el tiempo lo que me fui dando cuenta es que
o por lo menos lo vinculo yo con eso, digo, sigue siendo un poco un misterio por qué la obra es esa y no otra. El público después con lo que opina, ¿no? Te hace descubrir más. Sí, pensando, hace poquito que también para escribir una columna que tenía que contar un poco sobre dónde había surgido la obra, recordé que cuando empecé a estudiar dramaturgia, yo me anoté un poco por error porque yo quería escribir guiones de cine. Yo actuaba desde muy chico y no sé, en un momento en la adolescencia que tenía ganas de dirigir, pensaba que claramente yo tenía que escribir y dirigir cine y que no sé, que ese era mi objetivo, lo que yo quería hacer, para después darme cuenta que en realidad no era eso, sino que simplemente había un teatro que yo todavía no había conocido. Pero ese proceso fue muy concreto porque antes de empezar a estudiar dramaturgia había hecho, no sé, unos talleres y como unos seminarios más sueltos de escritura de guión. Y bueno, yo seguía como esas formulitas que te dan para escribir un buen drama y esas cosas. Y no entendía muy bien por qué eso no fluía. Después cuando empecé a estudiar dramaturgia, que me anoté de casualidad, era porque el taller de cine que se daba en el mismo lugar no tenía más vacantes. Entonces me anoté ahí diciendo, bueno, seguro de acá puedo sacar algo para, no sé, escribir los guiones. Claro, todo eso, toda esa teoría que yo conocía se me vino medio abajo. Y creo que hubo algo en ese como equívoco de venir dramaturgo pensando que iba a escribir guiones y en realidad darme cuenta que no quería para nada hacer eso. Que hubo algo ahí de las cruces de las formas narrativas del cine y las formas narrativas del teatro que, bueno, como que medio que entraron en fricción en mi cabeza. Entonces, no sé, lo vinculo con eso porque cerca de esa época fue donde empecé las primeras páginas de Plot, sin saber demasiado sobre nada. Y creo que es eso, surge un poco de esa obsesión, creo, de no tratar de entender, bueno, cuáles son las cosas que el teatro en sus formas narrativas, en sus convenciones, en su ritual puede narrar y qué cosas el cine solamente puede narrar por su gramática, ¿no? Por el corte, por el montaje, por el encuadre. Entonces, bueno, como tratar de pensar, digo, bueno, yo podría asistir al teatro a ver cómo se hace una buena actuación en cine, podría ver de qué manera se puede construir una buena actuación, entre comillas, en el cine, pero viéndola en el teatro. Ahora esa buena actuación ahí se torna, hay una historia, una trama maravillosa con respecto a eso. Bueno, después, y creo que en definitiva, si pienso también en las otras obras, siempre hay algo sobre la actuación. Creo que es un problema que, no sé, que medio me obsesiona, si tengo que, creo que encontrar algo como en común en todas las cosas que hice. Siempre estoy medio pensando en eso, o voy por la vida y pienso como en esas cosas, más que en los problemas de la vida, pienso, se parece bastante a cuando en la actuación te pasa esto o esto otro. Y en definitiva, me parece que después la idea de que el cine y el teatro se crucen era para pensar en relación a la actuación, más allá de cómo se actúa en el teatro o en el cine, para pensar también un poco la relación que uno tiene con la ficción, de que uno, bueno, actúa un poco en la vida en relación a las ficciones que consume, y hay algo de eso, ¿no? En un punto yo creo que al final de la obra los personajes, a través de esa extraña peripecia en la que entran estos tipos que los obligan a hacer esto y luego se van, bueno, aprenden a actuar un poco lo que en las primeras escenas les cuesta, ¿no? Como sí, una separación en la... Un arco de transformación. En definitiva es una grande. cosa que uno no sabe cómo actuar si se separa. Y en un punto, bueno, creo que los personajes aprenden a actuar a la fuerza, ¿no? Una cosita, vos te tenés que ir. Bueno, lo vamos a despedir a Ignacio Sánchez. Gracias por la invitación y disculpas que me voy. Tengo algo de trabajo, pero tengo que partir. Bueno, vaya a partir, para partir. Muchísimas gracias. Y, voy a ir a verlos a todos. Sí, le pasamos, Valentina Tomal, gracias Ignacio, viva el teatro. Ignacio, nombrá el elenco, por favor, días y horas de función. Nosotros estamos los domingos a las 20 horas en el espacio Callejón, que es Humahuaca 359, entre Mario Bravo y Bulnes, en Almagro. Y el elenco está integrado por Valeria Correa, Nicolás Jiménez, Agustín Gagliardi, Guido Los Santos, Raúl Antonio Fernández y Andrés Gerañer, y también tiene el debut de una niña actriz que es Vera Busetti, así que bueno. Pero qué divina parte, es lo que te digo, cuando aparece, después cierra todo. No fue una idea y no quiero decir mucho para... Vos no te hice nombrar el elenco. Ah, bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, nosotros estamos en el Portón de Sánchez los sábados a las 19 horas. Está en Sánchez de Bustamante y Córdoba. Y el elenco, bueno, a ver si me acuerdo de todos. Fernanda Berkovich, Fernanda Pérez Bodria, Fiorella Cominetti, Fabiana Brandán, Lautaro Murúa, Cecilia Marani y Santiago Zapata.
sábados 19 horas en el Portón de Sánchez, a pasos de Avenida Córdoba, entradas en el teatro por Alternativa Teatral. Gracias, Caro Alfonso, que hizo la prensa. ¿Estás escribiendo una peli? Estoy escribiendo un par de cosas, sí. ¿Otra obra que...? Estoy escribiendo otra obra y también estoy escribiendo, un largometraje, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, porque en verdad, yo vengo escribiendo hace un montón, pero también hice una formación en el laboratorio de guión con Patricio Vega. ¿Sabes que yo me recibí ahí en el laboratorio de guión con Patricio Vega? Es un capo. Y bueno, de ahí surgió mucho material y entre otras cosas, hay un largometraje que estoy escribiendo. Uy, un capo, Patricio, Sí. Te mandamos un abrazo. Esta señora acá brilla también en Lo que el río hace, 4ª temporada, multipremiada, giras. Bueno, ¿querés decir el día, horarios? ¿Están en el Astros? Muy contenta, la verdad es que por poder seguir haciendo esta obra maravillosa. Estamos de miércoles a sábados en el Teatro Astros a las 20 horas. Una obra de María y Paula Marul, y estoy con William Prosiuk, Mariano Saborido y Mónica Rayola también. Así que, ¿Y las entradas no es por Alternativa? No, es entrada 1. Entrada 1, creo que sí, la plataforma. Y seguramente también y en boletería del teatro también. En boletería y en la página del teatro tienen toda la información. También seguramente. Sí, está todo ahí. Bueno, un abrazo a todo el equipo, por supuesto, que vi la obra en el San Martín y también en el Astros, porque claro, el espacio cambia, el universo se modifica muchísimo. ¿Estás escribiendo siempre? Estoy y ahora actuando, reemplazando. Ahora durante un par de funciones estoy reemplazando a Andrés Granier en Plot. Por poquitas funciones, me quedan 2 más, pero bueno, estoy dándome así como el lujo de actuar con ellos. ¿Podés separar el director mientras estás en escena? ¿Cómo? ¿Podés separar al director? Bueno, con mi compañía varias veces me ha pasado de actuar y dirigir, pero bueno, uno cuando ya lo pensás, te pones en un lugar que sabes que podés ocupar. No es el caso porque es un reemplazo, pero no, intento no pensar en eso. Sí, irremediablemente digo, esto no salió bien, o esto voy a decirles después que no sé qué. Pero bueno, intento no entrar, por lo menos en estas primeras funciones, en esa dinámica, para luego volver a estar de afuera y mirar y tomar nota. Y respecto a si estoy escribiendo algo, en este momento estamos trabajando con la compañía en un montaje que se va a hacer en Art House, una primera apertura en julio, en el marco del ciclo Reuniones, que va a ser un trabajo que estamos haciendo sobre La Gaviota de Chekhov, una obra a partir de La Gaviota. Así que trabajando en eso en este momento. Bueno, ahí estaremos. Nos vamos a despedir. ¿Hay tiempo para el tema musical que quiero pasar y para el audio, para las dos cosas? Si no, para el tema musical solo. Bueno, entonces pasamos el audio de las pautas y después nos vamos a despedir con una bellísima canción, un tema hermoso, porque este señor es un gran músico. Un tema que escribiste con Soledad Villamil que se llama Temporadas. Sí, que hablas justamente de las temporadas de las series. Eso. Sí. Muchísimas gracias. Viva el teatro siempre. Gracias Radio Sónica y hasta prontito, el lunes próximo. Muchas gracias por la invitación. Claro, y por gracias. La mesaza. Sí, la mesaza. La mesaza. Sí, y qué investigación que te mandaste. Sí, me mataste, con realmente toda la data que tenías. Todos sorprendidos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gonza. Si el teatro es tu pasión, tenés que estar acá. En nuestro programa Viva el Teatro por Radio Sónica, llegamos directo a quienes aman, nacen y viven el teatro en Buenos Aires. Tu obra, escuela o proyecto puede ser parte de nuestra comunidad. Publicidad efectiva y a medida para llegar al público que realmente importa. Pautá con nosotros y dale protagonismo a tu proyecto. Contactanos ahora y reserva tu espacio. vivaelteatro.pautas@gmail.com vivaelteatro.pautas@gmail.com Viva el Teatro, lunes 14 horas, Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.